en nuestro canal de Facebook y le damos gracias a toda la gente que nos sigue por las plataformas digitales. Tenemos un poquito más de 12,500 suscriptores ya y sigue la cosa en aumento. Están consumiendo la palabra de Dios. Hermano, usted no sabe la grandísima necesidad que existe de millones de cristianos de encontrar alimento sólido, alimento puro, interpretación exegética, hermenéutica de la palabra de Dios, ahora que se predican tantas locuras y que hay tan malas intenciones usted sabe, de los falsos apóstoles y de todas estas cosas que hay. Nos encontramos estudiando el libro de Romanos y hemos llegado a una parte maravillosa, a la conclusión de este capítulo 8 de Romanos, y para todos los que nos han seguido, hemos estado enseñando acerca del ministerio del Espíritu Santo, de la doctrina de la santificación, que todos somos parte de esto todos los días, y de la seguridad eterna de la salvación, que tiene que ver con el tema de hoy. Es el énfasis en la prédica de hoy, la doctrina de la seguridad eterna de la salvación, tal y como lo dice la Biblia, ¿verdad? Y qué importante es entender esta doctrina de la seguridad eterna. Y al decir esto, yo quiero que me entiendan, por favor. Yo tengo amigos de corte pentecostal y carismático que ellos abrazan, porque así les enseñaron, la doctrina de que se pierde la salvación. Esto en la teología se llama arminianismo, la otra posición es calvinismo. Y son queridos hermanos y con los que se dejan, pues hemos platicado ampliamente. Pero aquí la cuestión es, ¿qué es lo que enseña la Biblia? No puede enseñar dos verdades opuestas, esto es imposible. Cuando aparentemente encontramos eso es porque nosotros, nuestra finitud de entendimiento, no estamos entendiendo bien los pasajes. Pero qué importante es entender esta doctrina de la seguridad eterna, de que usted, escúcheme, esté seguro del amor de Dios. Y todavía después de lo que vemos en este capítulo 8, Pablo termina con 10 o 11 versículos más para remachar esto. Le quiero decir algo, el apóstol Pablo era un apologeta por excelencia. Apologética es la rama de la teología que se dedica a defender la fe. Es preciosa la apologética, implica todo, estudiar historia, geografía. Yo en la casa de ustedes veo un canal que no es cristiano, que se llama el Smithsonian. Es un canal increíble que te pasan la historia de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de cada uno de los estados americanos, de Gran Bretaña, de todo. Y aprende uno muchísimo y te pasan muchas cosas históricas. Entonces, la apologética es la rama de la teología que defiende la fe. Y nosotros tenemos que estar preparados, dice 1 de Pedro 3:15, para poder responderle a la gente cuando lleguen con preguntas. Y hay cristianos que no saben responder y la gente va a llegar constantemente, mi familia, mis familiares, mis primos, mis tíos, los vecinos, mis amigos, el jefe de mi trabajo, van a llegar a preguntarme. Y si ellos encuentran que yo soy una persona preparada acerca de lo que me pregunten, inmediatamente el Espíritu Santo usa eso y empiezan a abrir los oídos, hermano, para escucharte. Por eso es tan importante prepararnos en todas las cosas. Yo estudio permanentemente qué es el catolicismo romano, qué es los testigos de Jehová, qué es el mormonismo, el adventismo del séptimo día, la ciencia cristiana, para cuando alguien me pregunte de eso o esté metido en ese movimiento, yo tenga bases con los científicos. Lo vimos cuando estudiamos Génesis. Esto Armando lo tiene muy claro. La primera y la segunda ley de la termodinámica, cuando tú hablas con un científico y tú empiezas a mencionar la primera y la segunda ley de la termodinámica, y él sabe que, porque es su lenguaje, él sabe que tú estás diciendo algo que él conoce, empieza una conversación. Entonces, cuando tú estás con tu familia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y empiezas a platicar sobre el Espíritu Santo o sobre la muerte o sobre el 12 de diciembre, que por qué se festeja a la Virgen del Tepeyac y cómo se llamaba la mamá de Cristo y que si la Virgen es la mamá de Dios o no es la mamá de... Y tantas oportunidades que hay para que podamos nosotros compartir el Evangelio. Entonces Pablo era un apologeta que él ya sabía perfectamente desde antes, fíjese, esto es increíble, desde antes que él
pusiera cuestionamientos y argumentos, él ya sabía con qué le iban a responder. Entonces, desde antes él ya usa argumentos y está preparado para todas estas cosas. Esto es importante, hermano, y lo hemos ido aprendiendo. Yo observo mucho, estábamos allá en México, en el sur, en el salón de allá del sur, de enfrente del que era el estadio del Cruz Azul. Ahí nos juntábamos, ahí estaba Villanueva para el Mundo Denver en el sur. Y llegaba alguien y le decía a Armando, por ejemplo, llegaba y le decía, no, pues es que me quieren ministrar, fíjese, me quieren ministrar. Y les decía Armando, ¿y qué es ministrar? ¿Usted cree que no sabe qué es ministrar? Claro que sabe, pero él quiere saber qué piensa esa persona acerca de ministrar, para saber entonces, qué importante es que nosotros cuando conversamos con la gente, identifiquemos estas cosas. Otro ejemplo, en el radio, cuando tuvimos la oportunidad, acabamos de salirnos hace poco, pero cuando tuvimos la oportunidad, yo aprendí mucho, y usted va a ver en los evangelios, que a Jesús dice que lo acechaban, esa es la palabra, los fariseos y los escribas lo acechaban. ¿Cómo? Estaban en la noche en su cama los fariseos, los escribas, los líderes, pensando, ¿cómo tropiezo? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo atrapo? ¿Qué hago para encontrarlo y poder destruirlo? Entonces, siempre estaban ellos pensando, y Jesús, usted ve las maneras en que responde, en muchas ocasiones haciendo preguntas, qué importante es esto. Entonces vas aprendiendo, y en el radio hablaba la gente, y en ocasiones abríamos las líneas, porque no es fácil abrir las líneas, porque hay gente que siempre va a hablar para ridiculizar, para tropezar, para impedir, para hacer comentarios negativos, y no es propio ni sabio. Abríamos las líneas y empezaban con las preguntas. Desde el tono ya identificaba yo cuál era la intención de la pregunta. Entonces, qué importante es esto, y es lo que vamos a ver el día de hoy en este pasaje, cómo el apóstol Pablo se adelanta a los que se van a oponer a esta doctrina de la seguridad eterna de la salvación. Y por ahí le saqué su material, que por cierto les pido una disculpa porque el domingo pasado que hablé un poquito sobre el significado de la Navidad y quién era Miriam, la mamá de Jesús, y que les dije que había un material ahí en la mesa sobre las apariciones de Juan Diego en el Tepeyac con relación a esta festividad que hacen el 12 de diciembre en México, en la Ciudad de México principalmente, pero no la subieron. Entonces ahí tenemos más material, y el día de hoy le tengo material sobre la seguridad eterna de la salvación, material revisado por mí de siempre, de fuentes muy confiables, en donde seguimos y nos mantenemos nutriendo y nutriéndolos a ustedes, ¿verdad? Entonces Pablo sabe, como maestro de apologética, que va a haber personas que rechacen esta doctrina, y él ya está preparado, ¿sí?, para todas estas que seguramente a ti, familiares, te dicen, no, es que si pecas vas a perder la salvación, no, es que hay circunstancias que te van a perder la salvación, no, es que hay influencias de personas que van a hacer que pierdas tu salvación, y todas estas cosas, y nosotros tenemos que saber que estamos seguros en Cristo. El material que le dejé ahí en la mesa, antes de pasar a Romanos 8, versos del 31 al 34, el material que le dejé ahí en la mesa es un material maravilloso que trae 12 argumentos, escúcheme, 12 argumentos, 4 de Dios el Padre, 4 de Dios el Hijo y 4 de Dios el Espíritu Santo, de por qué no se pierde la salvación. Esto es increíble, la Trinidad ahí completa, 12 argumentos, 4 de Dios el Padre, 4 de Dios el Hijo y 4 de Dios el Espíritu Santo, de por qué no es posible perder la salvación. El mismo término dice salvación eterna, ¿verdad? Eterna. Vamos a leer entonces estos 4 versos y luego los vamos a ir explicando como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Dice así Romanos 8, y le quiero mencionar algo. Me salté 3 versos, 28 y 29, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, que ya predicamos hace 3 o 4 semanas acerca de eso, que compartí
algunas circunstancias difíciles que nos han pasado a mí y a Sandrita en la vida, como una manera de compartir con ustedes todo esto. Y luego viene un pasaje, y aquí esto es pesado, esto es, en la teología le llaman carne fuerte, 8:29, que habla de la predestinación, de la elección. Y esto lo vamos a explicar bien, pero solamente le quiero decir que como todas las cosas hay distorsiones, hay malos entendidos de lo que es la predestinación y la elección. Le digo uno, y si quiere apuntarlo, se llama hipercalvinismo. Y esto han llevado ellos la doctrina de la predestinación a decir lo siguiente: escuche lo que voy a decir, esto no es así, escuche lo que voy a decir, que Dios escogió a unos para salvarse y Dios escogió a otros para condenarse. Esto no lo enseña la Biblia, y a esto se le llama hipercalvinismo. Si hay predestinación, si hay elección, ¿qué significa esto? Hay algo que se llama el preconocimiento de Dios. Dios ya conoce todo desde antes de haberlo creado usted, ya conocía todo. Dios no está en espera del tiempo que sea 2020 para ver qué pasó. Él está por arriba de todo, está en otra dimensión, ¿sí? Entonces, Dios en su preconocimiento, escúcheme bien, le doy esta explicación. Dios en su preconocimiento, Él ya sabía que Francisco Méndez, que Oscarito Varela, que Sandrita Altamirano y que Jonathan Rojas y que todos, Él ya sabía desde antes qué decisión iban a tomar con la capacidad que les dio, que se llama el libre albedrío, que se la dio igual a los ángeles. Le dio Dios a todos estos agentes morales libres, a Satanás, que era un querubín, Lucifer, le dio la capacidad de él decidir rebelarse, y él decidió rebelarse. Entonces, Dios nos da la capacidad de escoger nosotros. Él desde antes ya sabía lo que íbamos a decidir. Y es un maestro, imagínense, es un maestro que todo lo maneja. Eso no quiere decir que la gente que se perdió, fíjese, la gente que se perdió, aunque él ya sabía que se iban a perder, les dio la misma oportunidad que a ti y a mí, y ellos son los que decidieron ejercer su voluntad en esa dirección. Esto es lo balanceado. Así es que cuando hablen de predestinación, acuérdense, cuidado con el hipercalvinismo, ¿verdad? Hipercalvinismo. Bueno, leemos Romanos 8 del 31 en adelante. Dice así: y esto que dice, que empieza Pablo, ¿qué pues diremos a esto? A todo esto de la doctrina de la seguridad eterna implica también. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el tema del mensaje de hoy. Si Dios es por nosotros, piense en esto, hermanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es poderosísimo. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Se lo digo de otra manera, el que no retuvo, el que no quiso retener a su propio Hijo, sino dárselo a usted, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quiere algo más? Oye, increíble, ¿verdad? Entonces, aquí viene la pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo, de que estamos eternamente seguros, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, ahí dentro del material que yo le dejé, usted va a encontrar toda clase, y le quiero decir que en estas últimas 2 décadas o 3, porque esto de que se pierde la salvación, no creo que ha sido todo el tiempo. Entonces, en ese material usted va a encontrar diferentes puntos de vista que los arminianos han ido desarrollando a través de los años para tratar de sostener que si se pierde la salvación, que si se peca, que las personas. Y la última con la que salieron es que tú mismo la rechazas. O sea, yo mismo digo, ya no. Y ahorita se los voy a demostrar al final que eso es imposible que un cristiano lo haga, ¿verdad? Entonces, yo les quiero
exponer el día de hoy y hacer varias preguntas. ¿Quién puede hacer algo más que Dios? ¿Quién puede vencer a Dios? Aquí dice en mi Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La Iglesia Católica al excomulgar, Satanás, tu primo, un pecado, Dios no nos deja, hermano. Y lo vamos a ir viendo a través de esta mañana. Dios no nos deja. Vamos al primer pasaje sencillo. Voy a ir avanzando. Lucas 22. Un pasaje muy conocido por todos ustedes. Esto es increíble como lo explica el doctor Armando Alducin. Mire, Lucas 22, verso 31. Lo que le voy a decir es increíble. Simón Pedro y Judas Iscariote, los dos cometieron el mismo pecado, alta traición. ¿Se acuerda cómo niega Jesús a Simón Pedro a Jesús? No, 3 veces. Mire lo que dice Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ya sabía el Señor, confirma a tus hermanos. Habiendo cometido el mismo pecado que Judas Iscariote, ¿verdad? Y le llama por su nombre antiguo. Y él lo restaura con esto que hizo, ¿verdad? Y estamos hablando de que Satanás es el ángel más poderoso de los ángeles caídos. Eso ya lo sabemos. Es el príncipe de este mundo, es el rey de todo ese ejército que describe Efesios 6, de principados, potestades, huestes, gobernadores en las tinieblas, de maldad y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Venga usted y le voy a dar varios pasajes. Salmo 27, para que se vaya y el 2020 lo reciba jefe seguro, absoluta certeza. Ya les he comentado yo que les han enseñado a nuestros hermanos arminianos que un concepto que se llama salvo siempre salvo, y ellos creen que cuando uno está enseñando la doctrina, la seguridad eterna, la salvación, lo que uno está diciendo es: puedo hacer lo que quiera y puedo pecar y tengo licencia y no me pasa nada. Eso les han mal enseñado a ellos para que así nos vean. Imagínense cómo nos ven. Así que no se sorprenda cuando lo vean así ustedes y se les paran los pelos, ¿verdad? Entonces, muy abusados con esto. Mire lo que dice el Salmo 27 del 1 al 5. Por favor, escuche las palabras, me voy despacito. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Quién es mi salvación? ¿Quién me la puede quitar si es Él? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultaré en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en lo alto. ¿Quién te puede encontrar si el Señor te esconde? Salmo 46. Ahorita que salga y que esté yo allí en la puerta despidiéndome, la gente me va a decir: ya cargué pilas hasta el 2021, pastor. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Le menciono algo chistoso. Yo de niño, yo vivía en la Ciudad de México toda la vida, me aterrorizaban los temblores, pero yo era bien filoso desde chiquito. Yo a los 5 años, hermano, no hay niños aquí, ¿verdad?
A los 5 años, mi mamá en una despensa de metal tenía chocolate, pues le hice un hoyo atrás. Le di toda la vuelta, le hice un hoyo atrás y empecé a sacar el chocolate por atrás. Y allá estaba al principio de la tabletita, y cada que mi jefa abría, pues veía ahí el chocolate, le volvía a cerrar. Ya sabrá la paliza que me dio cuando encontró que ya me había comido yo el chocolate, ¿verdad? Entonces yo era una estratega desde niño, además vivía en un ambiente muy difícil, que había que estar a las vivas porque San Pedro de los Pinos, fíjese nada más para que vea cómo le decían San Perros de los Pinos, estaba grueso el ambiente ahí, ¿no? Entonces había que estar, desarrollar esta inteligencia. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Perdón. Fuerte, mami, para que te oiga. Ah, ya el temblor. Porque cuando empezaba a temblar, en el primer segundo que empezaba la cama a moverse, yo ya estaba afuera en Patriotismo en la avenida, hijo. Allá mi papá, mi mamá, todos dormidos, yo ya estaba en la calle. Y mi mamá se levantaba. Mi mamá podía hacer lo que quisiera, tenía prohibido cerrar con llave la casa. Imposible, no. Porque sabía que yo me salía de volada. ¿Y sabe qué me decía? Porque mi jefa también era así exageradilla y decía, se va a abrir la tierra y te va a comer ahí en Patriotismo. Le digo, si se abre la tierra es porque la casa ya no está, hija. Es más, y yo, mire, yo nací en el 55, pasó el del ángel, que pues nadie de ustedes no había nacido. El ángel de la independencia, que es una ángela, se cayó en México. Le hablo de los gruesos. Luego, el del 86, que tenía yo a mi hija Paulita, de 3 años, cargada en los brazos. Como trabajé en la aviación, en Mexicana Aviación, yo tenía una cuerda de desembarco. ¿Qué es una cuerda de desembarco? De la cabina de pilotos, cuando hay una emergencia, el capitán abre la ventanilla y sale una cuerda de 25 pies, de 8 metros, para que se pueda... Pues tenía yo en mi ventana, allá en el tercer piso de Uxmal 879, mi cuerda de desembarco, pero estaba yo con la palita aquí y las paredes crujían y se hacían... No, estuvo gruesísimo, ¿eh? Sandrita después, esto fue a las 7:14 de la mañana, Sandra se fue después a su trabajo y regresó Blanca y dice, está destruido México, está bombardeado, Valderas, el Hotel Regis, Reforma, todo, adiós. Y luego este último que fue hace, ¿qué? 2 años, también muy fuerte. Entonces aquí dice que no temeremos aunque la tierra sea removida. Y yo ya desde entonces, aquí ni hay temblores para empezar en Denver. Así es que, ok. Entonces, déjeme leerle otro pasaje sencillito. Mire lo que dice Génesis 15:1. Precioso, por todos lados. Génesis 15, y quiero que oiga estas palabras. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, todavía sin la H, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Para qué sirve un escudo? No pasa. No pasa lo que venga. O sea, el Señor está antes que tú. Lo que venga, ahí está el Señor. ¿Cómo la ves? Imagínate nada más. Esto es increíble, ¿verdad? Ahora vamos al verso 32 de Romanos 8. Después de haber visto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, si cuando éramos sus enemigos, cuando odiábamos a Dios y no queríamos saber nada de Dios y déjame, yo hago lo que yo quiera en mi vida, en su amor entregó a su Hijo para que estuvieras con Él. Quiero que junte este pasaje, no lo pierda, ahí mismo con Romanos 5, porque creo que no lo hemos entendido en la magnitud en que se debe de entender este pasaje. Romanos 5, le leo del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo muestra su amor? En que siendo aún pecadores. Hermano, es que Él peca, pues tú también. Si vino por pecadores, en el cielo no va a haber pura gente que no pecaba, va a haber puros pecadores redimidos por el Señor.
¿Cómo la ve? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se puso para que le dieran a Él todo el castigo. Cristo recibió la muerte que le correspondía a usted y a mí. Ahora escuche, pues mucho más, o sea, muchísimo más ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Qué parte no entiende de eso? Si antes, cuando éramos pecadores, dio a su Hijo, nos salvó, ahora que estamos justificados, mucho más seremos salvos. Porque si siendo enemigos, verso 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué hay contra esto, hermano? Imposible, nada. Nada absolutamente, ¿verdad? Nos amó tanto el Señor que dio la cosa más grande que Él tenía. Él mismo se dio en la persona de Jesucristo. ¿Acaso ese amor no me sostendrá? ¿Cómo no nos va a sostener? Dios no puede retenernos nada si ya nos dio todo. Le cuento una historia que ilustra esto. Sencillita, venga hacia Génesis. ¿Cómo lo quiero yo a usted? O sea, yo estoy preparando mi mensaje y estoy pensando en ustedes, digo, mira que se va a llevar un filete, jefe. Ese es el trabajo del pastor, hermano. Una de las cosas, alimentarlos, ¿verdad? Ok, Génesis, ¿qué le dije? 22. La historia de Abraham y su hijo Isaac. Usted sabe, le dice el Señor, toma ahora tu hijo, tu único hijo, vea las analogías con Jesús, porque Isaac es una figura en algún sentido de Jesús. Tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes el Moraya, que yo te diré. Y ahí va Abraham. Pero acuérdense que le había prometido Dios a Abraham, ¿qué? ¿Ves todas estas estrellas? A través de tu descendencia. Entonces Abraham, ya lo vimos cuando estudiamos el profeta Elías Tisbita, Abraham concluyó y dijo, no, pues si el Señor me dijo que a través de mi descendencia, y esta es mi descendencia, pues Él sabrá cómo. Él sabrá, lo resucitará, yo no sé cómo le va a hacer, ¿verdad? Entonces le voy a leer algunos versos de este pasaje de Génesis 22. Aconteció después de estas cosas, verso 1, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Verso 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moraya, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versos del 7 al 14. Entonces habló Isaac a Abraham, ya tenía cuchillo, ya todo. Entonces habló a Isaac a Abraham. Isaac, su hijo Abraham, su padre le dijo, padre mío. Respondió, heme aquí, mi hijo. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? O sea, no le dijo a Isaac, vente hijo, te vamos a... Él iba con su papá y le dice, pues ¿dónde? Ya está todo. Y respondió a Abraham, vea lo que responde Abraham. Era para decirle, tú vas a hacer, no, mire. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, no dice la Biblia que decía Isaac mientras lo ataba, ¿verdad? Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ay, hijos. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no, escucha esta palabra, me rehusaste. Dios no nos rehusó dar a su hijo, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, similitudes con Cristo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Quiero que sepas eso toda tu vida, Jehová proveerá, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Todo, bendiciones para tus hijos, abrirá puertas, todo absolutamente. Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová
será provisto. Proveyó Jehová, Isaac nunca fue sacrificado. Regresamos a Romanos 8:32. Y dice la Biblia, un poquito de aquí, un poquito de acá, verso con verso, precepto sobre precepto, y es lo que estamos haciendo. Porque la Biblia está ligada toda, y nunca terminaríamos si ligamos pasajes con otros, ¿verdad? Verso 32, se lo vuelvo a leer, el que no rehusó ni a su propio hijo, el que no escatimó ni a su propio hijo, para que lo entendamos mejor, ¿verdad? El que no retuvo, dice en original griego, el que no retuvo, y él lo decidió, nadie le dijo, él de su voluntad dijo, doy esto, fíjese nada más. Lo hizo de su propia voluntad, nadie le dijo a Dios que entregara a su hijo. Dice en Isaías 53, agradó herirlo, a él, a su propio hijo, agradó herirlo. Se dice, no, pues que Satanás entregó a Cristo, no, pues que Judas Iscariote entregó a Cristo, no. Alguna verdad en sistema religioso, sí, algo tuvo que ver. ¿Sabe quién lo entregó? El Padre. ¿Qué cree que le dijo Jesús a Poncio Pilato cuando estaba ahí? Y Poncio Pilato, muy jefe, diciendo, yo soy el jefe, y le dice Cristo, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada del cielo, si mi Padre no hubiera orquestado todo esto. O sea, usted, nada. Y es que entender esta obra redentora de Cristo es entender la seguridad eterna, hermano. Porque entendemos lo que el Padre hizo, ¿verdad? Mire los pasajes que le tengo aquí. O sea, apenas lleva la ensalada, ahí viene ya la langosta. O el filete miñón, no sé lo que a usted le guste más. Lucas 22:53. Si quiere que yo le diga cuál es el mejor lugar del mundo para comer langosta, luego se acerca a mí y yo le digo, está lejezón de aquí, está lejezón. Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, escuche, y la potestad de las tinieblas. Dios permite el trabajo de las tinieblas, Satanás, para en ese momento, y le tengo otro pasaje, no pierda la idea, la potestad de las tinieblas, véngase por favor a 1 Corintios 2, que no sabían esto en la película, yo no estoy diciendo que sea cristiano, no sé si es o no es, en la película de este señor, Mel Gibson, ¿cómo se llamó? La pasión, Ahí se ve ahí cuando empieza la crucifixión una cosa negra, oscura, los poderes de las tinieblas, casi haciendo fiesta, ¿verdad? Mire, vea lo que dice aquí, 1 Corintios 2, 7 y 8, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno, lo que le voy a mencionar ahorita son demonios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No lo sabían ellos, creyeron que estaban teniendo victoria y el Señor les ocultó todo esto. Y cuando va Jesús a la cruz, ahí fue la derrota de ellos. Ellos no sabían, ellos felices porque diciendo ya le dimos, ya lo vencimos. ¿Sí? Mira, el Padre entrega voluntariamente a su Hijo y permite en una manera majestuosa que todas esas piezas se pongan, Satanás, los judíos, el sistema religioso, Judas Iscariote, por aquí, por allá, todo, absolutamente. El Padre, por amor a nosotros, lo entrega en nuestro lugar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Vamos al verso 33, Romanos 8. Después de ver que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que no rehusó, escatimó, retuvo a su propio Hijo, y que nos va a dar también con Él todas las cosas. Por favor, todas las cosas, por favor, entienda, espirituales, no empieza a pensar en coches y casas, aquí no predicamos la teología de la prosperidad, Ya el Señor sabrá si usted necesita algo, ya Él proveerá, ¿verdad? Ok, verso 33.
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién puede, en lenguaje judicial, quién puede ocasionar otro juicio en la misma ley? Alguien que ya fue juzgado y declarado inocente ya no puede volver a ser juzgado. ¿Quién puede demandar otro juicio para nosotros? ¿Quién puede venir con pruebas y hacer que se lleve otro juicio? ¿Se acuerda cómo empieza Romanos 8:1? Ninguna hay para los que estamos. Ningún crino, ningún juicio, nada. Le vuelvo a decir, ¿quién? ¿Qué palabra se usa? Verso 33, ¿quién? Empiezo a mandar borradorazos. ¿Quién acusará? A ver otra vez, ¿quién? ¿Quién es el acusador? Según la Biblia. Dígalo bien. Yo nunca le voy a hacer daño, eso es broma. ¿Quién es el acusador? Mire, en Job 1 llega Satanás y le dice al Señor, ¿dónde andas? O sea, él tiene acceso de alguna manera. Ahorita abajo le estaba explicando a Juanito, a Gaby, a Andresito, sobre el examen de ordenación que hacen en diferentes denominaciones, unas muy buenas, ¿verdad? Y las preguntas que te hacen, y una de las preguntas que te hacen es, si Satanás puede estar delante de Dios, ¿cómo es que la Biblia dice que Dios no puede estar en presencia del pecado? En fin, cosas bien profundas, pero ahí en Job 1 dice que Satanás llega, tiene acceso, y empieza ahí una lucha de Satanás queriendo demostrarle a Dios que Job no es quien dice que es y que él va a fallar, y Dios le prueba a él y a nosotros y al mundo de las tinieblas que no, que Job, con todo el daño que recibe, permitido por Dios, todavía sigue siendo fiel y todavía sigue siendo quien él decía, ¿verdad? O sea, ahí vemos un pasaje donde vemos que Satanás está acusando. Véngase a Apocalipsis 12, verso 10. Los nombres en la Biblia son importantes, demuestran el carácter de las personas. Apocalipsis 12:10. En este capítulo de Apocalipsis hay una batalla cuando Satanás es echado fuera del cielo, donde Miguel el arcángel lucha con sus ángeles contra Satanás y los ángeles, y mire lo que dice el verso 10. Bueno, desde el 9, perdón, desde el 7 lo voy a leer. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, ahí está un nombre, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ahí está otra función, Satanás engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vea el verso 10. Entonces oí una gran voz en el desierto, en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. A todos nos acusa día y noche. Escuche. Una cosa es acusar y otra tener éxito. Porque puede venir, hermano, esto es liderazgo cristiano. Llega alguien y, no, pues que fíjese que él, que aquí dice la Biblia que traigas a 2 testigos, brother. Ya armaron una revolución con un chismarajo, con una murmuración fea, véngase los testigos. No, pues que no hay testigos. ¿Sabes qué? Quedas como chismoso. Para la próxima, aguas. Se tiene que probar con evidencia. Yo no puedo llegar nada más porque ya acusó, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede acusar con éxito? De ninguna manera, nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Sin éxito nos acusa. Otro pasaje ya. Ahora sí está en el centro del filete miñón. Ahí está Oscarito cortando su filete miñón y le va dando vuelta para guardar el centro, el mero centro, y llega Lisita y le dice, espérame. No, si lo he ido yo guardando, lo he ido haciendo así para la parte final. Mire, Zacarías 3. A mi Winnie Pooh sí le doy lo que me pida, no importa. Zacarías antes de Mateo.
Este pasaje es increíble, hermano, Zacarías 3. Escuche lo que está diciendo en visión el sumo sacerdote Josué. Miren nada más. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle al sumo sacerdote ahí. El profeta ve en visión que Satanás está ahí y que le quiere resistir. Y ahora mire lo que pasa en el verso 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es este, hablando de Josué, el sumo sacerdote, no es este un tizón arrebatado del incendio que yo agarré, que ya es mío, que nadie me puede quitar, porque nadie puede arrebatarnos de la mano de nuestro Padre. Esta es la seguridad que tú tienes que tener. De nada sirve, le dice Dios a Satanás, de nada te sirve. Esta es una rama que yo arrebaté del fuego para mí. Josué está, el sumo sacerdote Josué está bajo la protección de Dios, hermano. Romanos 8. Me gusta tanto cuando Lilianita me dice, pastor, la primera enseñanza que me hizo a mí feliz cuando vine a esta iglesia fue porque yo pensaba, me habían enseñado que se perdía la salvación. Y ya dice, ya sé perfectamente. Y es que esto cambia la vida, hermano. Mire, verso 34. Después de que, ¿qué diremos a esto? Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Vea el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Dios es la fuente más pura y más grande en el universo y la corte celestial es la más importante de todo el universo y nos pronuncia justos, ¿quién puede llegar a decir que no? O sea, tú sales de la corte con un veredicto, ¿ya? Ahí sale la gente bien contenta. El juez era buena onda. Nada, no tengo cargos. Imagínate nada más. Dice la Biblia, mi Padre es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí menciona rápidamente varios elementos importantes. Cristo es el que murió, pero además dice, el que resucitó. O sea, probó ser Dios, es la verificación de ser el Hijo de Dios porque venció a la muerte. Y dice que está sentado a la diestra de Dios. Esta es una cita que está en el Salmo 110:1. Véngase. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra es un honor de gloria después de haber hecho lo que hizo en la cruz. Es consumado es decir, tienes toda la autoridad y aquí estás sentado a mi diestra, ¿verdad? Y por último dice, el que ¿qué? Intercede, su ministerio actual de intercesión. Abogado tenemos para con Dios. Y cuando vas a corte, aquí mejor lleva un abogado jefe, porque esos te sacan de un apuro. Cuando íbamos aquí hace 20 años, alguien me dijo, necesitas 3 cosas en este país, brother. Un abogado, un doctor y un mecánico. ¿Así? Y vas a ver cómo la vas a hacer. Hermano, dele gracias a Dios por una salvación tan grande. No dejen nunca darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque nos gozamos de estas verdades. Tu palabra está llena de estas promesas, Señor, y llena nuestros corazones. Gracias por habernos elegido, predestinado, con el propósito de hacernos a la imagen de tu Hijo, Jesús, Señor. Gracias porque nadie en el universo puede
acusarnos, Señor. Gracias. Oh profundidad de las riquezas de tu sabiduría y de tu ciencia. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, Señor. Gracias, gracias por la vida de Jesucristo. Si no le tienes, hermano, si no le tienes, persona que me escuchas, tú lo necesitas en tu vida. Tú necesitas a ese Salvador que se llama Jesús. Lo único que tienes que hacer es pedirle perdón, arrepentirte genuinamente de toda tu vida, de tus pecados, reconocer que Él murió en esa cruz, que derramó su sangre y que pagó por ti para vestirte de su justicia. Y dice la Biblia que cuando tú haces eso de corazón y le confiesas y dices, Padre, quiero recibir a tu Hijo Jesucristo dentro de mi corazón, quiero que entre a mi vida, salvarme, quiero que sea mi Señor, quiero vivir de acuerdo a tus principios, quiero leer tu palabra, la Biblia dice que en ese momento tú eres justificado. ¿Quieres repetirle esas palabras? Hazlo. Y si lo quieres hacer públicamente, hazlo, aquí lo hacemos. El Señor no se avergonzó de morir, ¿por qué nos hemos de avergonzar nosotros? Gracias te damos, Señor, bendito seas. Gracias por una salvación tan grande. Gracias, Señor, en el nombre